next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Ok, Sweating I'm inspired by all these truths. Tell me that I can bueno, and I won't. That's a guide me vamos a away. empezar. You lies up before and now I El know día that de you hoy, después de mucho tiempo que no había hecho directo, quiero primero que nada agradecerles a las 800 personitas quienes forman parte de este canal, decirle gracias. De verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y gracias I'm inspired by por thirst. ver el I'm inspired by contenido, worth. por ver Desire mi your propio arte. worst, so you can just hide while I work. Bueno, I ain't tired you first. en esta Alright, steady third oportunidad lo verse. que quiero Whoever es lies you goes mostrarles first. You never did. I a know it cada uno hurts. de But ustedes something deep inside algunos won't diseños let me que quit. I swear that I'm hemos inspired realizado. by all these truths. Tell me that I De can hecho, and I son won't. That's a únicamente guide me diseños de away. You billeteras, lies up ¿ok? before and now I know that Y you les quiero mostrar más o menos cuáles son los diseños que hemos diseñado para la producción de manera artesanal, ¿ok? El diseño de las billeteras yo suelo hacerlos a mano. ¿Por qué los hago a mano? Porque aún no cuento con una computadora, por decirlo de una manera, en un buen estado. Entonces tengo problemas en la computadora y even los when you hago know you el can still diseño a go. mano. Even when you get Además slow, que you me can still resulta más go. conveniente Even when porque there's no hope, you can soy still muy go. ágil con I las never manos. rest till the no man Entonces, still go, go, voy a go, empezar, go, voy a partir go, mostrándoles go, el diseño que ustedes go, están viendo en go, pantalla, go, que es el diseño de una go, billetera para mujer. ¿Sí? hustle on, hustle every single Es day. un bonito diseño Pushing que my bed, contiene pray servicios through the system, para be a slave, guardar doing shit on my monedas way, on the en la highway, parte driveway, posterior con un busy, bolsillo con busy, cierre. busy, God through the Tiene night, servicios para guardar push now, billetes, come comúnmente stop, lo que switch tiene it, toda go, billetera. turn, in Y the por deep supuesto water, para guardar never las fade, not tarjetas, scared to be credenciales, free, etcétera, etcétera. ¿Ok? they see you can never get a beat, but Ok, understand right ahora now that ain't a cheat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can ok, still go. I never rest till the no man still les go. decía. Go, 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 Aquí go, go, les voy a mostrar go, también lo go, que go, corresponde a las medidas. go, Cabe go, recalcar que go, las medidas en sí no son go, medidas go, estándar que ustedes go, encuentran en internet, las medidas, los patrones como tal. En nuestro caso, nosotros tenemos medidas diferentes. ¿Por qué tenemos medidas diferentes? Porque estas medidas se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. ¿Ok? Para hacerles entender un poquito, les quiero contar una anécdota. Nosotros, cuando empezamos a producir nuestras primeras billeteras para nuestros clientes, eh, solíamos hacerlos con medidas, con patrones que obtuvíamos en Internet. En Internet existía un montón de patrones, obviamente con medidas. Entonces, recuerdo hace como 5 meses que empezamos a producir billeteras, había clientes que querían un diseño de una billetera que sacaban de internet. Sacaban de internet un diseño y nos decían, a ver, quiero ese diseño. Entonces nosotros tratábamos de consultar las medidas de esa billetera y pues cuando ya teníamos el producto final, pues el cliente nos solía decir, la billetera está muy grande o está muy angosta o el grosor del material no me gusta, está muy pesada. Entonces nosotros fuimos encontrando esas pequeñas características que los clientes manifestaban y lo íbamos tomando en consideración para luego diseñar una billetera ideal. Entonces, a lo que quiero llegar es que las medidas que ustedes están viendo en estos diseños que tenemos no son medidas que van a encontrar en Internet, en patrones que existen en Internet. Estas medidas ya son medidas ajustadas a las características y necesidades de nuestros clientes, ¿ok?
por si alguien se pregunta por qué tal medida de altura o de largo, ¿ok? Entonces, vuelvo a recalcar en referencia a las medidas, ¿ok? Son basadas en las necesidades y características que el cliente dispone. ¿Listo? De ahí, obviamente, ustedes, en el caso de que quieran personalizar una billetera, pueden ir variando las medidas. Eso ya va a depender, repito. En el caso de que ustedes estén produciendo para un cliente específico, va a depender de las características que él dispone. Si están diseñando para usted, para su propia necesidad, pues ya va a depender del criterio y el gusto de usted, ¿ok? Ya es netamente creatividad. Dicho esto, pues aquí tenemos, ¿no? Se puede apreciar más o menos, nosotros intentamos, bueno, intento hacer el diseño en 3D más o menos a mano para que resalte súper interesante el diseño a la hora de tratar de implementar algunos servicios adicionales que serían como valor agregado. Entonces siempre intentamos hacer lo mejor posible. Ok, vamos con el siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos el diseño de un portacredencial. Como se puede apreciar, ok, es un diseño basado también en las características del cliente. Sí. Ya el diseño, los colores, la textura del cuero como tal, ustedes los pueden ir variando. Eso ya depende, repito, de las características que ustedes consideren pertinentes. Luego tenemos la billetera. Una billetera clásica. Ustedes este tipo de billeteras lo van a encontrar un montón en internet, variado en colores, en texturas, en material, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, continuamos. Entonces continuamos con el diseño, ¿ok? Venga. Esta billetera es una billetera clásica. Esta billetera se va a producir con un tono de cuero color militar, ¿sí? Por acá tenemos los despieces ya listos. Hace mucho tiempo, cuando hice algunos directos, les había mostrado cuál era el proceso de diseño que nosotros solíamos emplear para llevar a cabo este proceso. Hoy les voy a volver a repetir cuáles son cada uno de los pasos, cuáles son algunos de los factores que nosotros tomamos en cuenta a la hora de hacer el diseño de un producto. En este caso hemos hecho el diseño de una billetera que es requerimiento de un cliente, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos, obviamente nosotros, como estamos empezando, no tenemos, digamos, una característica estándar de una billetera. Van a ir variando acorde a los parámetros que el cliente requiera. Entonces, en este caso, el cliente, bueno, voy a explicarles primero cómo funciona y cómo nosotros determinamos los parámetros de nuestros clientes. Lo primero, el cliente nos consulta, nos dice, a ver, por favor, necesito que me personalicen una billetera. El cliente solicita la personalización de una billetera y entonces nosotros
A raíz de aquello, le damos opciones de personalización. Le mostramos modelos, diseños, en algunos casos cuando el cliente solicita ese parámetro. O a veces el cliente viene y me dice, ¿sabe? Yo tengo un diseño de billetera que encontré en internet o alguien le recomendó. Entonces me dice, ¿sabe qué? Necesito el diseño de esta billetera. Por favor, que me lo haga en otro color o yo qué sé. Entonces nosotros vemos el diseño de la billetera que el cliente solicita y nosotros le damos opciones de valor agregado, le damos opciones de personalización, lo que nosotros le llamamos. Por ejemplo, si el cliente, en este caso de esta billetera que ustedes están viendo en pantalla, es una billetera como ustedes vieron en la portada de este directo, ¿sí? Es una billetera tipo reflejo, es una billetera espejo, le llamamos nosotros. ¿A qué se refiere? Les voy a mostrar cuál es una billetera espejo o una billetera reflejo. Es esta de aquí. Es decir, que el tarjetero derecho es igual al tarjetero izquierdo, ¿ok? O viceversa. Entonces, ese le llamamos nosotros como una billetera reflejo, ¿sí? Entonces, el diseño que el cliente solicitó era de esta característica, una billetera reflejo, ¿ok? Entonces, nosotros le dimos opciones, a ver si usted quiere mejorar, si le quiere agregar detalles como servicios adicionales, un bolsillo o otro tarjetero o espacio adicional para guardar billetes. Entonces le vamos variando opciones para que el cliente decida. Y finalmente el cliente optó por este diseño de acá, que es en la parte derecha el diseño original que ya viene montada en la billetera, en el diseño que él eligió. Y en la parte izquierda le hemos dado opciones para mejorar, opciones para tarjeteros y también, por supuesto, opciones con un espacio con mica, con un material transparente para que pueda guardar ya sea una credencial o simplemente pueda guardar algún tipo de fotografía. El cliente estuvo de acuerdo y le hemos empleado esas mejoras. Ahora también, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un diseño de un monedero. Ok, este diseño de este monedero es adicional, es opcional, perdón. Si el cliente está de acuerdo, que quiere que desea que le adjuntemos este diseño a su billetera, se le puede incluir. ¿Y dónde lo incluimos? En esta zona de aquí. Por debajo de estos tarjeteros, mediante costura, va unido esta pieza que es el monedero. El diseño de este monedero es muy bonito. Es un bolsillo con cierre, con un fuelle tipo acordeón, expandible y es bastante interesante. Perdón. Entonces, esas son las opciones que nosotros les dimos a nuestro cliente y el cliente estuvo de acuerdo y dijo, ok, lo quiero tal cual, no hay problema. Luego de eso, cuando el cliente ya decide cuál va a ser la estructura de su billetera, nosotros le empezamos a informarle a nuestro cliente que tenemos diferentes medidas, que tenemos diferentes dimensiones de las billeteras, porque no todas las billeteras son iguales. Hay algunas billeteras que son un poco más grandes, más largas, etc. Entonces nosotros les manifestamos a nuestros clientes que las billeteras que nosotros personalizamos son billeteras con características de dimensiones distintas a las que suelen encontrar en internet. ¿Ok? Ya les había mencionado anteriormente las razones por las cuales nosotros hemos estandarizado nuestras propias medidas de billeteras, ¿ok? Entonces, les damos a conocer detalles, le mostramos una referencia de una billetera que hemos producido anteriormente y el cliente dice, perfecto, me gusta la dimensión, me gusta la textura, el grosor, etcétera, etcétera. Entonces, el cliente nos da el visto bueno para producir la billetera acorde a las dimensiones que él elige. ¿Ok? Luego el tercer paso es dar a conocer a mi cliente lo que corresponde a los colores y a la textura del material. ¿Ok?
Referente a los colores, si el cliente me dice quiero una billetera negra desde un inicio, yo ya no tengo por qué darle opciones de colores, porque el cliente ya viene decidido hacia mí para hacer una billetera en color negro, una billetera en color marrón, etc. Entonces lo que yo puedo dar opciones en ese instante es referente a las texturas del material. Ahora bien, nosotros trabajamos con material en cuero, entonces generalmente existen dos texturas que solemos trabajar nosotros referente al cuero, que es el material en cuero liso y el material en cuero corrugado. Entonces, le damos opciones para que el cliente elija, le mostramos referencias de texturas, el cliente decide si le agrada o no le agrada y el cliente elige. Entonces, son tres parámetros principales en las cuales tenemos que enfocarnos en un inicio para que el cliente pueda darnos el visto bueno y nosotros poder producir su producto. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos estos parámetros definidos, empezamos a trabajar nosotros por cuenta propia. El cliente ya no involucra en este proceso. En los tres anteriores, el cliente tiene que formar parte de las decisiones, porque es su producto. ¿Ok? Nosotros no podemos decidir agregarle servicios o colores por nuestra propia cuenta. No, nosotros trabajamos con el cliente en el primer proceso de selección. Lo que les voy a mostrar a continuación ya es un proceso propio de nosotros, que nosotros hacemos, pero ya no involucra el cliente. ¿Ok? Entonces, empezamos haciendo el diseño. En algunos casos, si el diseño concuerda con un producto que nosotros ya hemos diseñado, únicamente nos saltamos ciertos pasos y procedemos a lo que convenga necesario para ya empezar la producción. Pero en algunos casos, los productos que el cliente elige para personalización son nuevos o son diferentes, entonces por ende nosotros tenemos que volver a personalizar, como en este caso, que la billetera original que el cliente trajo como opción de personalización era una billetera reflejo, tal cual como ustedes lo están viendo acá. Pero luego con ciertas modificaciones, el resultado final para el diseño y producción tiene que ser esta de acá. Entonces nosotros tenemos que volver a diseñar este producto para poder resaltar las medidas y poder determinar la cantidad de materia prima que vamos a requerir para producir esta billetera de nuestro cliente. El diseño, bueno, vuelvo a repetir, ¿por qué nosotros hacemos el diseño a mano? Y por qué no, por ejemplo, aprovechar la computadora o algún otro aparato tecnológico. Desafortunadamente yo no cuento con una computadora en un buen estado. A duras penas puedo trabajar un poco ahí para hacer cosas pequeñas, pero es un poco fastidioso y muy demorado. Entonces lo que yo hago es trabajar a mano. Diseño todos los productos a mano y por ahora me facilita mucho, aunque sí me gustaría tener un programa en una computadora para trabajar y poder ir variando las texturas, los colores, etc. Normalmente sí tengo programas, pero repito, tengo un procesador de mi computadora que está que su vida útil se culmina. Entonces, por eso por ahora trabajo a mano. Entonces diseñamos. El diseño, como ustedes lo hagan, ya es interpretación suya. Yo lo hago de esta manera porque es así como yo entiendo, como yo lo manejo y como yo estoy dispuesto a trabajar. Entonces primero diseño la billetera en sí, la principal, más o menos como se vería. Luego ya voy sacando más o menos la parte interna, la vista interna de la billetera para reflejar lo que son los tarjeteros, etcétera. Y aquí está obviamente lo que es el servicio adicional, que eh, es una opción adicional que se pueda o no incluir en la billetera. Si no se incluye, únicamente no se la adjunta al final y listo. Y esto ya queda por separado. Igual es un mini producto, por decirlo de una manera, que se la puede adquirir como monedero principal.
no habría problema, así que no estamos desperdiciando, únicamente estamos, digamos, clasificando, por llamarlo de una manera. Entonces, una vez diseñado nuestro producto, es como se observa en pantalla, vamos especificando las medidas. Sí, las medidas son muy importantes para luego no confundirse, para no cometer errores y no desperdiciar materia prima, etc. Entonces, acá están medidas generales, ¿ok? Como por el largo, el ancho, el espacio de cada tarjetero, el espacio donde va el tarjetero con mica, etcétera, etcétera. El espacio del fuelle, perdón, del eje de la billetera, etcétera. Las medidas para cada pieza están acá. Para las personas quienes estén empezando o, bueno, las personas quienes ya trabajan mucho tiempo haciendo billeteras, pues esto de aquí prácticamente para ellos es innecesario porque ya se lo saben. Pero las personas quienes están empezando, pues les puede sonar interesante. Nosotros aquí vamos haciendo el despiece, igual está hecho a mano, vamos determinando las piezas, en este caso le vamos dando pues detalles, medidas, etcétera, etcétera. Le ponemos, por ejemplo, la primera parte que es la pieza posterior de la billetera, le determinamos las medidas. Referente a las medidas, lo que ustedes están viendo acá son medidas reales, ¿ok? No, no se incrementa, en algunos casos suelen incrementar centímetros o milímetros porque al final suele desgastarse un poco de material en los bordes cuando hacen el desbastado, etcétera, etcétera. Entonces, algunos suelen incrementarle milímetros a las medidas. En este caso, nosotros no incrementamos, únicamente sacamos las medidas reales de la billetera. Y vamos determinando cada una de ellas, de cada una de las piezas. El despiece de esta billetera, ¿ok? Recalco. Entonces vamos sacando cada una de las piezas. Pieza posterior, las piezas internas para la billetera, luego las piezas para los tarjeteros de la parte izquierda, el tarjetero con mica, etcétera, etcétera. Y aquí la pieza adicional que es el monedero, ¿ok? Vamos determinando cada una de las dimensiones para estas piezas. Ese es el proceso inicial. Una vez que ya tenemos el despiece de la billetera o del producto que ustedes estén personalizando, empezamos ya a trabajar en el laboratorio o en el taller o donde el espacio donde ustedes trabajen, ¿sí? Empezamos haciendo lo que es la obtención de los patrones. Ya les voy a mostrar. Nosotros ya tenemos sacado de este producto. Únicamente les voy a mostrar el tipo de material que nosotros utilizamos para sacar los moldes. ¿Sí? Los moldes. Los moldes, siempre les digo, los moldes son muy, pero muy importantes, porque mediante los moldes nosotros podemos definir la cantidad de materia prima que vamos a utilizar. ¿Sí? Porque lo menos que queremos es desperdiciar materia prima. Entonces nosotros le tenemos mucho cuidado a ese aspecto e intentamos ahorrar lo más posible. Entonces, acá tenemos las piezas cortadas acorde al despiece que hemos hecho en el cuaderno. Acá están los moldes. Mire, los moldes ustedes los pueden sacar en cualquier tipo de material que sea resistente y que tenga un espesor considerablemente conveniente para poder cortar las piezas de cuero. Algunos que ya tienen más experiencia, que tienen más recursos para adquirir algunos materiales, suelen hacerlo los moldes en, en materiales como vidrios y cosas así, incluso algunos de metal que ya tienen definido las dimensiones de cada producto. Entonces ellos ya tienen, digamos, definidos los moldes para producir en masa, es decir, para producir varios productos para la venta al por mayor. ¿Ok? Ok. Pero nosotros, como no hacemos la producción en masa, únicamente personalizamos a lo mucho tres o
productos por semana. Entonces nosotros utilizamos este material que se llama Odena resistente. Es como una fibra de cartón. Existe de diferentes espesores. Ustedes elijan el más conveniente y pueden trabajar con aquello. Sí. Entonces con este material nosotros sacamos las moldes en relación a las medidas que hemos sacado en el despiece. ¿Ok? Esas medidas van recalcadas en este material y obtenemos los moldes. Una vez que tenemos los moldes de cada una de las piezas, que por lo general en las billeteras suelen ser como unos 12 piezas, sin tener en cuenta algunas piezas que son por 2 o por 3, ¿ok? En sí, de manera general son como 12 a 15 piezas que tienen que haber de moldes. Entonces, vamos obteniendo cada uno de los moldes. A ver, les voy a dar indicaciones referente a esto de acá. Si se dan cuenta en el diseño que les mostré de la billetera, este tarjetero de la parte derecha, que lo estoy mostrando justo ahora, tiene un diseño diferente al resto, ¿ok? El resto generalmente ya son en líneas rectas. Esto tiene un diseño diferente. Yo les voy a contar una anécdota como experiencia. En un inicio, nosotros solíamos cortar un rectángulo para esta pieza y después, cuando ya tenemos la pieza cortada, solíamos hacer el diseño de este tarjetero. Pero ¿cuál es el problema? Que luego, al intentar hacer el cortado en una pieza tan delgada, porque ya viene desgastada de este material, al ser el espesor bastante delgada y la pieza más pequeña, el cortado por lo general suele tener complicaciones. Y entonces ahí el cuero se empieza a desgastar, se empieza a dañar y prácticamente estamos perdiendo una gran cantidad de material. Entonces, lo que hacemos es hacer más bien el diseño, no solo de este tarjetero, sino de cualquier diseño, como sea la característica de la billetera, lo hacemos directamente en el molde. Directamente en el molde trabajamos el diseño y en general la estructura de la billetera para luego hacer el corte directo, ¿ok? Para no complicarnos con arruinar las piezas de cuero. ¿Ok? Entonces, repito, sacamos todos los moldes de las piezas y empezamos a cortar. Para que también es importante los moldes, creo que ya les mencioné, para determinar la cantidad de materia prima que vamos a requerir para producir una billetera. Generalmente, si ustedes van a un local donde venden cuero, suelen venderlo por pies, ¿sí? Por medidas en pies. Entonces, normalmente para una billetera de estas características, suele incluir alrededor de 2 a 3 pies de cuero, ¿sí? Entonces, pero si ustedes no saben o desconocen la cantidad de piezas de cuero que van a requerir, pues únicamente van a utilizar los moldes y van a determinar. Van a ubicar los moldes en una pieza o en algún material que reemplace al cuero, lo van a ir colocando pieza por pieza los moldes y van a determinar cuánta de pieza van a necesitar de largo, de ancho para que cubra la materia prima, ¿ok? Entonces, una vez con los moldes, nosotros cortamos y obtenemos las piezas de cuero. Aquí están las piezas de cuero. Este es un color de cuero tipo militar. Es un diseño que el cliente eligió, que la verdad que es un tono de cuero bastante elegante y muy bonito. Y con una costura en color blanco se ve espectacular, se ve hermoso. Así que les recomiendo, si animan a hacer una billetera, háganlo en un tono verde militar, que queda bastante elegante, ¿sí? Ahora bien, les quiero mencionar que las piezas de cuero vienen en un espesor
de fábrica alrededor de unos 3 o 4 milímetros. No sé si se pueda diferenciar la textura de, del material de fábrica con la textura del material que ya está desbastado. Sí, este es el material de fábrica, así es como los venden, ¿ok? Es el espesor con la cual vienen las piezas de cuero de fábrica y es bastante grueso. Si ustedes intentan hacer una billetera con el mismo espesor de fábrica, la billetera va a quedar demasiada, por llamarlo, o sea, va a quedar raro y pesado también. Y además va a ocupar mucho más material que lo habitual. Entonces, por eso hacemos nosotros el desbastado. ¿Ok? Es muy importante. Ahora bien, para hacer el desbastado existen dos maneras. Bueno, al menos dos maneras que yo conozco. Ok. Les decía que para hacer el desbastado de las piezas de cuero, yo conozco dos maneras. Una de manera, pues por llamarlo de manera industrial, valga la redundancia, que ya es utilizando una máquina desbastadora. ¿Ok? Con la máquina desbastadora es más eficiente, porque obviamente se le puede ajustar al espesor que usted desee. Por ejemplo, esta pieza de cuero está desbastada en una máquina industrial. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes no poseen una máquina industrial o no disponen de un lugar donde hagan los desbastados en máquina industrial, ustedes los pueden hacer de manera manual. ¿Cómo lo hacen? Obviamente es un poco más tedioso, un poco más demoroso, pero pues repito, si no disponen de una máquina desbastadora o un lugar donde hagan el desbastado, lo pueden hacer. ¿Cómo lo hacen? Repito, es bastante tedioso, en ocasiones un poco arriesgado, perdón, pero pues a veces la necesidad nos encamina a ese lugar. Para hacer el desbastado existe un término muy conocido que se llama el fileteado, ¿sí? Con una cuchilla o un material de corte bastante fina, ustedes van a empezar a filetear las piezas de cuero. Obviamente, la parte izquierda de la pieza de cuero, no la parte derecha. La parte derecha es la cara principal del cuero que generalmente es visible en los productos, ¿ok? La parte izquierda es pues la parte, digamos, la parte menos importante de una pieza de cuero. Es como una especie de gamuzón, la parte donde ustedes tienen que empezar a hacer el desbastado, ¿ok? Entonces, repito, lo pueden hacer de esa manera. O pues si disponen de un lugar donde hacen los desbastados, pues ya saben, lo pueden ir llevar a la máquina desbastadora y se le hace. ¿Ok? Ahora bien, cuando ustedes mandan a hacer el desbastado de las piezas de cuero, les doy una recomendación para las personas quienes les gustaría hacer esto. Intenten no hacer demasiado delgado el desbastado. ¿Por qué? Porque al hacer demasiado delgada el desbastado, la pieza de cuero corre el riesgo de que se rompa. ¿Ok? De que se rompa o, en su defecto, de que se estire los bordes. Y cuando se estiran los bordes, el acabado ya no queda bien. Empieza a tener ciertos desequilibrios y eso ya no es tan convincente. ¿Ok? Entonces, es muy importante mantener cierto parámetro de espesor ideal para las billeteras. En este caso, estas piezas de cuero ya están desbastadas, ¿ok? Es una pieza de cuero en tono color militar. Entonces, una vez que ya tengamos todas las piezas, es momento de definir también el material en tela que van a utilizar. Ahora bien, también les quiero mencionar algo. Existen muchos artesanos que ustedes ven en internet, algunos videos, algunos shorts que comparten,
que no utilizan tela, ¿ok? Únicamente trabajan de esta manera. Les doy un ejemplo, le ponen las piezas cortadas, empiezan a unir, etcétera, etcétera, y ya está la billetera acabada. Ellos utilizan el mismo cuerpo derecho de las piezas de cuero para hacer los acabados. Yo personalmente, tomando como referencia las características y criterios de nuestros clientes, les recomiendo hacer con tela, porque queda más bonito, más elegante y al cliente le gusta. Ahora bien, el tipo de tela, el material de tela, el cliente no decide. Este tipo de tela que vayan a utilizar, elige el productor. Tienen que elegir un tipo de tela que combine con el tipo de material y el color que estén utilizando, ¿ok? Que quede bastante elegante. Si es para una billetera de mujer, pues obviamente una tela que combine con el color para las mujeres. Si es para hombre, si es para niño, etc. Eso ya es netamente decisión de la persona quien esté produciendo la billetera. Entonces, ahí les doy una pequeña recomendación referente a eso. O si quieren trabajar como lo hacen los demás, que únicamente utilizan las piezas de cuero, pues también lo pueden hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que si se dan cuenta, al momento de hacer el desbastado, la textura donde se ejecuta el desbastado queda diferente. No es lo mismo la textura de fábrica, que es una especie de gamuzón, ¿ok? Que si el aspecto fuese la misma, sería genial no utilizar tela en la parte interna de los bolsillos y trabajar directo con solo cuero. Pero, repito, desafortunadamente la textura cambia al hacer el desbastado. Por eso nosotros ocupamos tela para cubrir esta parte que queda defectuosa, ¿ok? Obviamente, repito, utilizamos el tipo de tela acorde para quien sea destinado el producto. Si es para mujer, un tipo de tela que combine, que sea para mujer y que combine con el color de cuero que estén utilizando. ¿Ok? Si es negro, pues puede ser un color, si es para mujer, no sé, un rosadito oscuro, como guste. Ya es creatividad. Y si ustedes ya llevan tiempo trabajando, pues ya van a ir dándose cuenta de cuáles son las necesidades y requerimientos más convenientes para cada producto. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué más les puedo dar a conocer referente al diseño de un producto? Vamos a separar las piezas. Ok, ya sé qué detalle más me falta darles a conocer. Aquí tenemos 3 piezas de cuero, las cuales solamente una va a servir como la pieza posterior y las otras van a reemplazar el forro. Ok, estos de aquí son forros para la parte interna de la billetera. Se dan cuenta, es bastante delgadita. Normalmente las billeteras clásicas que ustedes encuentran en los mercados, en los locales, la parte interna viene forrado con tela, ¿ok? Si se han dado cuenta, la parte interna ustedes para guardar el billete lo abren y ahí está con telita, bien bonito. En este caso, nosotros vamos a forrar no con tela, sino con la misma pieza de cuero, que hace obviamente que se vea más elegante, pero ya depende de gustos, ¿ok? En este caso nosotros estamos mostrando un producto la cual vamos a personalizar para un cliente. Entonces al cliente le gustó que el forrado sea con la misma pieza de cuero. Entonces imagínense, es más o menos así. La parte de afuera se visualiza, de esta manera y la parte interna de esta manera. Para que tengan una idea, sería algo así. Aquí van los billetes y se observa así el forro de la parte interna. ¿Ok? Eso como detalle adicional. Ahora bien, una vez que ya se tiene lo que corresponde a las piezas, viene el proceso de producción. Ok. Como ustedes saben, nosotros trabajamos de manera artesanal. Es decir, lo hacemos todo a mano.
todo a mano. Lo único que no hacemos a mano es la costura. La costura es el único proceso que nosotros trabajamos con máquina de coser, una máquina de coser industrial. ¿Ok? De ahí el resto es de hecho, como ustedes están observando, desde el diseño es artesanal, es hecho a mano. ¿Sí? Ya les di razones por las cuales el diseño lo hacemos a mano. Muchos dirán, pero el diseño lo puedes hacer en un programa en computadora. Ya les di las indicaciones, bueno, ya les indiqué más bien por qué no lo hacemos en computadora y por qué si lo hacemos a mano. ¿Ok? Entonces, repito, de nuestro trabajo es 90% artesanal y 10% industrial. El 10% únicamente corresponde a la costura, ¿ok? El resto que corresponde al cortado, al desbastado, al pegado, al secado y todo lo demás es artesanal, es hecho a mano, ¿ok? Y eso es lo bonito de trabajar en cuero, que de verdad te apasiona, te llena de energía y de ganas de seguir aprendiendo, y eso es lo más bonito de este trabajo. Pasión, ingenio y creatividad, que cual representa el lema de este canal. Así que nada, dicho esto, ahora les voy a indicar detalles para el acabado. Bueno, más bien les voy a dar a conocer cuál sería el proceso de producción. Obviamente no vamos a producir aquí la billetera, pero les voy a mencionar de manera teórica cómo nosotros lo hacemos. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos todas las piezas cortadas y desbastadas en función a los moldes y a las dimensiones que el cliente solicita, nosotros empezamos al proceso de producción. Empezamos trabajando con las piezas grandes, ¿ok? Si ustedes quieren aprender más o descubrir más, alguna referencia referente, valga la redundancia, como nosotros hacemos las billeteras a mano, en este canal hay videos disponibles, tutoriales o simplemente videos donde estamos haciendo arte en marroquinería. Ustedes, si gustan, si son nuevos, pueden acompañarnos a ver esos videos con mucho gusto. ¿Ok? O simplemente pues puedes consultar en internet algunos detalles adicionales. Ahora bien, como les digo, empezamos trabajando con las piezas posteriores. Empezamos haciendo el pegado de las piezas. En este caso trabajaríamos con estas dos piezas, que es de la pieza posterior y el forro. Utilizamos en la parte central de la pieza posterior, nosotros utilizamos un material llamado, se me fue el nombre del material, ahorita lo consulto y les doy a conocer, ¿ok? Listo. Ok, ya me acordé. El material que utilizamos, bueno, yo lo tengo en un pedazo grande, más o menos, a ver si se puede apreciar. Es algo así. Este se llama material pelón. Pelón o pelón. Ok. Ustedes lo pueden conseguir en lugares donde venden tela. Ahí distribuyen este tipo de material. Igual existe de diferentes texturas. ¿Okay? Ese material ustedes lo van a incluir en la parte central del cuerpo posterior para que les dé una resistencia mayor a la billetera. ¿Ya? Únicamente en la pieza posterior. Lo demás únicamente incluye la tela. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son digamos, los recursos adicionales para la producción de la billetera? Pues es pegamento ideal,
Cuando trabajan ustedes una billetera que en algunas ocasiones son billeteras que no requieren costura, les recomiendo utilizar un tipo de pegamento que sea resistente. Nosotros por lo general recomendamos utilizar pegamento de contacto, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en supermercados, en tiendas locales, que sea resistente a la pintura y que no dañe el material en cuero. Muy importante. ¿Estamos? Y en este caso, como nuestra billetera va con costura, pues la cantidad de pegamento que se utiliza no tiene que ser demasiado, ¿ok? Únicamente para que se unan las piezas y al momento de hacer la costura no se desalinea, ¿ok? Entonces se empieza a producir. Empezamos con el proceso de producción de la billetera como tal. La manera, la forma como ustedes trabajen ya es creatividad, ya es netamente desempeño propio de cada uno de ustedes. ¿Okay? Ahí no les puedo decir tienen que trabajar de esta manera porque todos tienen métodos diferentes de trabajo. Algunos empiezan haciendo los tarjeteros, otros empiezan haciendo la parte posterior, etcétera, etcétera. Ya es el criterio de cómo trabaje cada artesano, ¿ok? No necesariamente ustedes tienen que hacer de la misma manera como otras personas lo hacen, porque todos tenemos métodos de trabajo diferentes, o sea, nadie te exige a que trabajes de la misma manera que trabaja otra persona o como trabajo yo, ¿ok? Entonces es muy importante. Entonces, dicho esto, procedemos a mostrarles el acabado de los productos, ¿ok? Voy a mencionarles ahora lo que corresponde a la costura. Referente a la costura, es muy, pero muy importante la costura. ¿Por qué es muy importante la costura? Porque si la costura sale defectuosa, desafortunadamente la billetera sale defectuosa. La costura es el reflejo de cómo trabajas. Si la costura es defectuosa, la billetera es defectuosa. Si la costura es una costura profesional, la billetera se vería de manera profesional. Si la costura es regular, la billetera sale regular. ¿Por qué? Porque desafortunadamente al trabajar en cuero, si la costura se desalinea un poco, sí ya se ve raro. Se visualiza diferente y eso no es tan conveniente. Entonces, repito, si la costura de un producto es defectuosa, la billetera sale defectuosa. No lo digo yo por decir, lo digo yo porque ya experimenté esas anécdotas y así es como funciona. ¿Ok? Si ustedes ven en internet, la mayor parte de las personas suelen mostrar la costura hecho a mano. Y obviamente la costura hecho a mano es más elegante, ¿ok? Que la costura en máquina industrial. No quiero decir de que sea más eficiente a mano que a industrial. Industrial obviamente es mucho mejor porque ya trabajamos con máquinas. A lo que me refiero es que cuando tú no sueles utilizar una máquina de coser, es difícil, muy complicado sacar una costura adecuada. Ok, perdón. Entonces les decía, para este tipo de material nosotros vamos a utilizar la costura en color blanco, el hilo nylon en color blanco. También es muy importante aclarar esto para algunas personas. Siempre me han preguntado en algunas ocasiones qué tipo de hilo utilizas, porque yo utilicé un tipo de hilo normal y no resistió, etc. Cuando trabajamos en cuero, necesitamos sí o sí utilizar hilo resistente de nylon, ¿ok? Porque hilo normal de tela no funciona. Entonces es muy importante ese aspecto, ¿ok?
Ok, queridos genios, queridos creativos, mi querida comunidad Jamart, estamos llegando a la parte final de esta transmisión y pues para culminar les quiero mostrar el diseño de la billetera que ustedes están viendo en pantalla, que es una billetera reflejo, una billetera espejo, de Mirror Model, ¿ok? Esta billetera de aquí es la última billetera que personalizamos, ¿ok? Ahora estamos por personalizar un estuche, estamos por personalizar una cartera y si nos da el tiempo, si tenemos la oportunidad y si los miembros del canal están de acuerdo, pues podremos fácilmente compartir detalles referente a estos modelos que vamos a diseñar más adelante. ¿Ok? Por ahora, para culminar, quiero mostrarles nuestro último diseño. Para las personas quienes me siguen, ellos ya saben, ellos ya conocen un poco. Teníamos otro cuaderno donde estaban otros diseños que generalmente no era tan profesional, por llamarlo así. Era hecho al apuro prácticamente. ¿Ok? Entonces ahora ya hemos tratado de mantener un orden, una disciplina de trabajo adecuada e idónea para poder llevar a cabo una correcta producción y más que nada para tener un reflejo, una visión mucho mejor de nuestro emprendimiento. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar esta billetera. Ya sé, algo que se me está escapando darles a conocer es el acabado final de las billeteras. Estas billeteras son acabados al corte. ¿Qué significa acabados al corte? Les voy a dar una pequeña referencia. Acabados al corte significa que al final los bordes de la billetera van a ir pintados con un color que represente o que combine con los colores del cuerpo. ¿Okay? Estos son acabados al corte. Otro acabado es doblado los bordes. Si se han dado cuenta que la mayoría de las billeteras tienen este acabado de esta manera, doblado los bordes, ¿sí? Nosotros trabajamos con acabados al corte, ¿ok? Muy importante, ok, esta parte. Porque además, como ustedes vieron en la portada de esta transmisión, el acabado tiene un color de pintado bastante elegante que deslumbra mucho más el diseño de la billetera. ¿Ok? Dicho esto, vamos a mostrarles el diseño final. La billetera reflejo, o de Mirror Model, es un diseño bastante clásico, bastante elegante, bien bonito, con estas características. Para tarjeteros, con un diseño en la parte interna inferior para tarjeteros, un diseño elegante, ¿ok? Algo que les quiero recomendar es lo siguiente también. Algunos, y a mí también me ha pasado, que yo veo un diseño en internet de una billetera o de algún otro tipo de producto e intento hacer igual. Obviamente, si te gusta ese diseño, pues está bien, no hay ningún problema. Pero en ocasiones, si le puedes agregar detalles, si le puedes agregar servicios adicionales, lo puedes hacer. Y si eres creativo, creativa, lo puedes hacer. Y te vas a dar cuenta que es sumamente fácil agregar detalles a las billeteras. ¿Ok? Entonces, permítame un momento. Ok, entonces les decía eso, ¿ok? Muy, pero muy importante.
tener en cuenta esos aspectos. Ustedes le pueden agregar detalles al gusto de ustedes. Si están produciendo una billetera propia para ustedes, ustedes le pueden hacer combinaciones acorde al gusto de cada uno de ustedes. Eso ya es netamente creatividad suya. ¿Sí? Si le quieren poner un bolsillo en la parte de atrás con cierre, lo pueden hacer. Únicamente tienen que tomar en cuenta las dimensiones, tomar en cuenta los parámetros de la billetera y los espacios que vayan quedando. Muy, pero muy importante. ¿Estamos? Pero, repito, si se trata de personalizar un producto para un cliente, mucho cuidado. Ustedes no pueden decidir agregarle detalle a un producto que esté personalizando para un cliente. El cliente es quien decide los servicios que va a disponer una billetera. ¿Ok? Entonces, repito, si están personalizando para usted o para un regalo, para un familiar, un amigo, le pueden agregar detalles a su gusto. Pero si se trata de un emprendimiento, quienes ya están sacando para un cliente específico, tienen que diseñar en función a los criterios y especificaciones del cliente. De manera general, por llamarlo de una manera, a las necesidades que tiene el cliente en su producto. ¿Ok? Muy importante esto. Ahora bien, igual aquí están las medidas. Las medidas generales de la billetera, el largo y el ancho en este tipo de billeteras varían entre 23 a 23.5 centímetros de largo y en una altura de 8.8 a 9 centímetros de alto. ¿Ok? Así que esas son las medidas estandarizadas, generalmente, que repito, van variando, pero son medidas aproximadas que la mayoría de estas billeteras poseen. ¿Ok? A ver, les voy a mostrar. Por acá tengo el otro cuaderno donde solíamos hacer los diseños. A ver, déjenme quitar este filtro. Ok. A ver, les muestro o no les muestro los diseños viejos donde solíamos hacerlo al apuro. Si les gustaría ver los diseños anteriores, háganmelo saber en los comentarios y les muestro, ¿ok? Porque aquí solamente tenemos 3 diseños de estas billeteras, pero también tenemos más diseños de otros productos, ¿ok? Si les gustaría ver, háganmelo saber en los comentarios. Y bienvenidos al directo a las personas que nos estén conectando. Hola Alex, bienvenido, gracias por estar aquí. Welcome to my live. Ya encontré el otro cuaderno. En este cuaderno tengo los diseños de los otros productos que habíamos empezado haciendo. Eso lo vamos a mantener como recuerdo. Va directo a biblioteca para recuerdos de nuestro trabajo. Así que nada. Entonces, para culminar con la transmisión, si les gustaría ver los diseños anteriores, háganmelo saber. Si no, no pasa nada y culminamos con la transmisión. ¿Ok? Mientras tanto, les vuelvo a mostrar los diseños que tenemos personalizados aquí en este cuadernito. ¿Ok? Esta es la billetera que hemos hablado el día de hoy, al igual que la de acá. ¿Ok? Así que nada. Espero que les haya sido de su agrado estas pequeñas y algunas especificaciones referente a las billeteras.
Una recomendación también muy importante, pónganle nombre a los moldes, porque luego se los pierden. Clasifiquen los moldes para cada una de las billeteras y así no se complican tanto. De manera general, es muy importante aprender a trabajar y aprender a tener orden en el trabajo. ¿Ok? Orden y disciplina, muy importante. En cualquier puesto de trabajo en la que te encuentres. Mantener orden y disciplina. Así que ya saben, siempre mantengan el orden en un puesto de trabajo y así les va a ser más conveniente trabajar de manera más eficiente. Les digo por experiencia, perdón. Así que ya saben. Vamos a clasificar las piezas con sus respectivos moldes para guardar. Por ejemplo, yo tengo ya nombrado cada una de las piezas para luego no perderlas y no estar perdiendo el tiempo buscándolas. ¿Okay? Entonces ya los tengo clasificados. En algunas ocasiones con códigos, en otras ocasiones con únicamente nombres. ¿Okay? Listo. Estas son las piezas para la billetera. La pieza eje de la billetera, las piezas para los tarjeteros, que también tienen diferentes combinaciones importantes, ¿ok? Listo. Piezas listas, diseño listo y procedemos al proceso de producción. Voy a estar haciendo el diseño, un video referente a la producción de esta billetera y lo voy a estar subiendo como video tutorial la próxima semana, ¿ok? Ok. Pequeñas fallas técnicas, lo siento. Uf. Casi pierdo lo último que me queda. A ver, les cuento una pequeña anécdota que me pasó hace un poco. Estuvimos de viaje con familias y mi teléfono, que es el dispositivo con la que trabajo para hacer contenido, para hacer videos tutoriales, lo que ustedes ven publicado en mi canal, lo hago con este móvil. Entonces, una vez que estuvimos de recorrido con la familia, se me había caído del bolsillo y se me había quedado escondido en la parte del asiento. Entonces empecé a buscar, no me di cuenta en un inicio que se había caído del bolsillo. Empecé a buscarlo y no lo encontraba y ya lo daba por perdido. Me sentí muy mal porque me costó muchísimo conseguir este tipo de teléfono para trabajar y hacer contenido y estaba demasiado asustado, demasiado, de verdad. No tenía mil ideas en la cabeza que decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a poder hacer contenido, tendría que conseguir dinero para comprarme otro celular, porque este es el único celular por primera vez en toda mi vida
un celular, por llamarlo de una manera, un celular profesional con buena resolución de cámara para grabar videos, etcétera. Anteriormente utilizaba teléfonos mm, que no aportaban mucho, teléfonos antiguos, esos teléfonos que ustedes recordarán para quienes tengan más edad, los Nokias, esos tipos de teléfonos solía utilizarlos. Únicamente los utilizaba para llamadas. Entonces, era, bueno, más bien, tener un teléfono de esta categoría me resultó más conveniente para crear contenido. Entonces, esa vez que casi lo pierdo, pues casi me da un patatús. Así que le tengo mucho cuidado. Y pues imagínense, casi se me rompe hoy. Se cayó de la mesa donde con el trípode que tengo aquí, me levanté para bajar el volumen a la compu y se me cayó. Así que perdón por eso. Perdón por eso, por ese pequeño percance. Y pues nada, chicos, estimados genios, genias, creativos, creativas, gracias por haberme acompañado, a las personitas quienes estuvieron acá en esta transmisión. Espero que les haya sido de su agrado mostrarles los diseños, más o menos cómo yo trabajo haciendo una billetera. Gracias de todo corazón por apoyar el contenido y gracias por ser y formar parte de esta comunidad. Ya somos 800 y más de suscriptores en el canal y pues como la mayoría de las personas saben o quizás no, para adquirir beneficios en esta plataforma pues se requiere cumplir ciertos requerimientos y una de ellas es llegar a los 1000 suscriptores y ya estamos cerca de verdad y muchísimas gracias a quienes forman parte de este canal. Y si tú eres nuevo y no formas parte del canal, te invito, si te gustaría formar parte de la comunidad de Llamar, estás totalmente bienvenido, bienvenida. Y la suscripción es totalmente gratis, ¿ok? Y pues nada, les agradezco mucho por haberme acompañado y de todo corazón quiero desearte que este mes que empieza, que ya la estamos viviendo, que sea el mejor de los meses para ti, para tu familia, para tus amigos, para todas las personas a quien le tengas cariño, especialmente para ti, que sea un mes espectacular, un mes lleno de muchas alegrías, muchas vivencias y de muchas experiencias. Ya sabes, nosotros somos Jam Art, lugar donde hacemos arte. Gracias por formar parte de esta transmisión. Yo me llamo Jos y te veré en el próximo directo. Te mando besos y abrazos. Chao, chao. Hace menos de un año empecé a compartir mi propio arte en internet. No sé qué tan lejos llegaré, pero estoy feliz de tenerte a ti. No sé qué tan lejos llegaré, pero estoy muy feliz de tenerte a ti. Tan, taran, tan, 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 tan. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por ser parte de Llamar. Pasión, ingenio y creatividad. 3 letras, lemas de mi canal. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por ser parte de Llamar. Ingenio, pasión y creatividad. 3 letras, lemas de mi canal. Los quiero mucho, cracks. Chau, chau. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Yo me llamo Jos y te veré en un próximo video.
Chau, chau. Besos y abrazos.